Buen día a todos y todas. Es un gusto saludarles en nombre y representación de Kairos, que es el equipo de líderes educativos de diferentes partes del mundo comprometido con la transformación de la educación como pilar para la construcción de una nueva y mejor sociedad en la que sea cierto que nadie se quede atrás. Hoy vamos a hablar de un tema eh, eh, extremadamente importante. Y hoy, 26 de noviembre, que es el Día Mundial de Acceso a la Educación Superior 2022. Pero también hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indiscriminado de los Agroquímicos. Hay muchas más efemérides, pero sin embargo considero importante mencionar estos dos aspectos hoy, 26 de noviembre, en que nos estarán viendo en directo y en diferidos muchos. Pero vamos a hablar de un tema que es importante, ha sido importante, es importante y sin la menor duda será aún más importante de futuro, que es la importancia y desafío de las universidades populares. Y tenemos a personas que conocen no porque han leído el tema de las universidades populares, sino porque son protagonistas, actores y actoras del desarrollo presente y futuro de estas universidades populares, en el caso de España, pero que también tienen ya una expresión en muchos otros países del mundo y esperamos que siga creciendo. En este sentido, hoy vamos a tener el privilegio de tener a nuestra amiga Montserrat Morales Corraliza, que es la coordinadora general de la Federación Española de Universidades Populares. Una persona con gran trayectoria, con gran dinamismo, con gran liderazgo y que conoce por vivencia propia y por el liderazgo que ejerce el tema de las universidades populares. Gracias, apreciada amiga Monse, por estar en este conversatorio el día de hoy. A un gran amigo, Juan Carlos Casco. Juan Carlos, lo primero que debo decir también es uno de los fundadores del equipo coordinador de Kairos, pero es un referente en aspectos organizacionales a nivel internacional, es un experto y líder educativo, sobre todo en todo aquello que tiene que ver con las llamadas competencias blandas, que todos sabemos que ahora son realmente competencias esenciales. Y lógicamente ha trabajado con proyectos con impacto real en muchos países de Latinoamérica, de Iberoamérica y del mundo. Y una persona con una capacidad de producción intelectual enorme, pero además ha estado al frente de la elaboración del libro blanco de las universidades, del cual vamos a hablar hoy, un tema de extraordinario valor e importancia. Tenemos también a nuestro amigo Cándido Abril Merino, quien ha estado al frente y está al frente de la Universidad Popular de Palencia, una universidad con gran trayectoria y que ha sido seleccionada como el referente para la implementación de las líneas y ejes establecidos en el libro blanco de las universidades populares para el fortalecimiento y desarrollo de las mismas. Y a nuestra amiga Concha Lovejón Sánchez, que es la directora ejecutiva, pero además una persona con un gran bagaje intelectual. Un gran bagaje intelectual, una historia muy grande en el tema de las universidades populares y el desarrollo social, y también con una responsabilidad importante en la Federación de Universidades Populares de España. Vamos a hacer un conversatorio sobre un tema, como digo, que sí ha sido importante, sin la menor duda, deberá serlo aún más para el futuro. Y voy a comenzar dando la palabra a nuestra amiga Montserrat Morales. Y dado que este conversatorio, este programa lo ven personas que conocen mucho de universidades, pero también otras que no están tan familiarizados y familiarizadas con el tema de las universidades. Entonces, yo quisiera que nuestra amiga Montserrat nos comentara, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las universidades populares y las otras universidades en España y en el mundo? Y de una vez que nos contara, bueno, ¿cuántas universidades populares hay en España? ¿Y cuál ha sido el valor y la importancia de las mismas? Así que, por favor, apreciada amiga Montserrat. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La compañía es excelente. En esta intervención estáis grandes amigas y grandes amigos y me siento muy feliz por ello.
Me dijo ayer mi hija Inés, porque a mí me gusta conversar con ella sobre los compromisos que tenemos, lo que hacemos en las universidades populares, me dijo mi hija, que está haciendo segundo de la enseñanza secundaria: mamá, por favor, no hables como una profesora, intenta estar entre iguales, que sea divertido y que sea motivador. Digo, hija, no sé si lo vamos a conseguir. Bien, pues después de esta imagen sobre el profesorado, ¿no? Sobre esa imagen que tenemos académicas, también por mi trayectoria, yo tengo mi formación en la pedagogía, pues quizá sea un defecto profesional. Pero quisiera empezar, me vais a permitir esta pequeña introducción, con una frase célebre, para mí bastante inquietante, de Saramago, que dice que no podemos tratar de convencer a la otra persona porque eso sería una manipulación de la otra persona, una intromisión en la capacidad de razonar y de actuar. Yo entiendo este espacio que tenemos hoy como un espacio de libertad de expresión, pero sí que tengo que poner el antecedente que las apreciaciones que yo pueda hacer pueden tener diferentes miradas, y si hiciéramos un juego de rol en esta comparación que me planteas, querido amigo Telémaco, pudiéramos tener argumentos para defender una posición u otra. Nos vamos a mover entre un 70-30, un 80-20%. Y para concretar, como el tiempo es muy valioso y mi amigo Juan Carlos me diría, vamos a dejarnos de historia, vamos a pensar en el presente y en el futuro. Pero para concretar, he señalado varios indicadores para poder comparar ambas universidades. El origen, cómo se produce el conocimiento, lo que significa el poder en ambas, cuál es el acceso, cuáles son sus métodos y cuáles son sus resultados. Brevemente, si nos ponemos en el origen de las universidades académicas, las universidades formales, vaya por delante que yo entiendo que casi todas las personas que estamos hoy aquí hemos tenido una formación académica, hemos tenido esa opción que en aquel tiempo nos permitía abrir muchos caminos. Bueno, si nos situamos en el origen de la universidad académica, la universidad más antigua en España precisamente es la Universidad de Palencia, hoy que están aquí mis grandes amigos Concha y Cándido. En la Universidad Popular de Palencia, ellos me pueden corregir, en el Estadio General, le llamaban Estadio General, con Alfonso VIII, ¿no?, que le otorgó a la universidad, a ese centro de estudios superior, le otorgó la excelencia y, por ende, el mantenimiento de esa universidad. Luego, con la historia, entran, digamos, a liderar ese camino la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid. Y, por otra parte, por ejemplo, también un dato que puede ser interesante para muchas personas, en la universidad más antigua del mundo es una universidad islámica, también mezquita, que está en Fez, en Marruecos, y que también, sorprendentemente, fue fundada por dos mujeres que vivían en la capital y que fundaron en esa universidad. Las mujeres hemos tenido un papel protagonista. Precisamente ayer nos manifestamos en contra de la violencia, es un sentir planetario, y pedimos a nuestros compañeros y compañeras que podamos sumarnos a esta causa y a este trabajo que hacemos en las universidades populares. Bien, con respecto al origen, diríamos que es nuestra tatarabuela, la universidad. Sin embargo, vamos a tener en ese argumentario cosas en común. Puesto que las universidades populares, en este caso, tienen una historia más reciente, más de un siglo, pero empezamos a ser un poco mayores. Ya os contaré una anécdota sobre el hecho de ser mayor o no ser mayor. Eso con respecto al origen, con lo cual es como nuestra madre o nuestra hermana muy mayor. Con respecto al conocimiento, ¿cómo se produce el conocimiento? Ambas tienen un espacio de aprendizaje, pero el conocimiento, si tiramos de la teoría de la denotación, por ejemplo, de Bertrand Russell, dice que el conocimiento se produce de dos maneras. El conocimiento se produce de manera directa, se puede producir de manera directa o por descripciones.
De manera directa son aquellos datos sensibles, aquella parte de aprendizaje interior que forma parte de nuestra experiencia de la vida. Y la otra manera es la otra manera de mirar a otros objetos físicos, a otras psiques, a otras realidades, pero desde la descripción. Yo, si tuviera que comparar, en este caso, la universidad académica y la universidad popular, diría que la universidad académica mantiene ese modelo descriptivo que afecta a alumnos y alumnas, afecta en su forma de acercarse y de apropiarse del conocimiento, que es una forma, digamos, memorística, rutinaria y que no despierta esas inquietudes o esa parte emocional. El conocimiento directo, sin embargo, creo que es más propio de las universidades populares porque hay una parte muy importante emocional y experiencial que es la que nos permite aprender en las universidades populares. La persona y, digamos, la comunidad tienen esa trascendencia en esa manera de aproximarse al conocimiento. Si hablamos de poder, por ejemplo, también la universidad académica es muy poderosa. Es muy poderosa por varias razones. Porque puede acreditar que una persona es capaz o no es capaz de realizar una actividad profesional, tiene estructura, tiene una gran estructura, tiene una gran financiación apoyada por el Estado y además tiene libertad de cátedra. Fijaros todas las posibilidades que tiene la universidad y, sin embargo, a veces que pareciera que caminara como un dromedario, con todo el respeto, ¿no? Porque cambiar esas estructuras pues suponen una gran dificultad. Frente a las universidades populares que tienen una gran capacidad de formar líderes, de potenciar la creatividad y de transformación social. En esos dos parámetros. En cuanto al acceso, sabéis que el acceso a las universidades pudiéramos situarlas en un acceso de un nivel alto, un nivel de élite y, sin embargo, con un principio y un final, aunque estudies los máximos estudios académicos, sin embargo, la universidad popular es una universidad, perdón, una universidad abierta a lo largo de nuestra vida. Podemos acceder a ella sin ningún tipo de condicionante previo para poder tener acceso a su entrada, sin ningún tipo de discriminación. Eso en cuanto al acceso. En cuanto al método, el método ya he dicho en el principio de mi intervención, solo hay que preguntar a las personas, alumnos y alumnas de las universidades, lo reiterativo, lo poco motivador, con todo el respeto de mis compañeros y compañeras de la universidad académica, a las que les debo también mucho. Esa parte de método memorístico que sigue siendo así. Las universidades populares hacemos posible que cada persona pueda desarrollar su proyecto vital, su proyecto profesional y además influyendo en las comunidades. El método de las universidades populares es el aprendizaje a lo largo de la vida. Su espacio es el municipal, donde están las necesidades y los intereses de la ciudadanía. Y los resultados son absolutamente diferentes. La universidad académica genera muchas personas paradas y la universidad popular genera muchas personas felices. Yo, por no poner la panacea en nuestro modelo, diré que las universidades populares también nos estamos haciendo mayores. Os cuento una anécdota de hace muchísimos años. Estuve en Alemania en un congreso de universidades populares alemanas y una serie de jornadas internacionales. Entonces, en aquel congreso, me acuerdo que llegamos al congreso de las universidades populares alemanas y abrimos esa sala, 1000 personas, varones, la gran mayoría, canosísimos, mayores, y nosotras que éramos dos jóvenes, mi compañera y yo dijimos, oye, esto no parece que sea para nosotros, ¿no? Vamos a buscar otros espacios. Y decidimos en aquel momento, que me perdonen, irnos a ver la escultura de Nefertiti en el Museo de Berlín. Luego me pasó una anécdota también con el director de las UPEs alemanas, al que aprecio profundamente, Michael Salosky, era el director de las UPEs alemanas, que en otras jornadas de encuentro
recordando, lo digo por lo del aprendizaje significativo, recordando, ay, ¿cuándo nos encontramos? Y digo, ¿qué sería lo que habría ese día en Alemania? Y entonces mi compañero Salosky me dijo, era el Congreso de Universidades Populares. Quiero decir con esto que con esta comparación no quiero poner a nadie por encima ni por debajo. Somos organizaciones hermanas. Las universidades populares hemos nacido de la extensión universitaria y tenemos en nuestro propósito y en nuestro trabajo de futuro fortalecer esas alianzas. Siempre ha sido así. Así que mi máximo respeto a las Pero entidades. Creo que tenemos en, que trabajar por la transformación social, que es nuestro objetivo. en este sentido, solamente para precisar, la relación entre las universidades populares y las universidades académicas es o debiera ser una relación de competencia, de complementariedad o de retroalimentación o aprendizaje mutuo. ¿Cuál es y cuál debiera de ser a tu criterio, querida amiga? A mi criterio tendría que ser de retroalimentación. ¿Por qué? Porque entiendo que la universidad académica tiene los recursos para poder dedicar una gran inversión a la innovación y tiene, digamos, la teoría de los pensadores y los especialistas académicos que investigan con profundidad, pues realizando sus estudios de diagnóstico, sus tesis doctorales, y nosotros tenemos el apego de la gente, la cercanía de la gente, el poder actuar desde el territorio, desde la cohesión social. Nuestra labor tiene que ser cooperativa y de alianzas. Nos necesitamos mutuamente, querido amigo Telémaco, bajo mi punto de vista. De acuerdo. Muchas gracias. Yo quisiera en este conversatorio también dar la palabra a mi amigo Juan Carlos Casco, que como digo, es un referente por el trabajo concreto que ha hecho en España y en diferentes partes del mundo, y debo decirlo, por una capacidad extraordinaria de formular propuestas, planteamientos basados en la experiencia real y en la visión concreta. Y en este sentido yo quisiera preguntarle, que nos comentara nuestro amigo, si vemos el presente, pero sobre todo el futuro, ¿cuál debería ser el rol de las universidades populares? Y de una vez, como nuestro amigo Juan Carlos ha estado con todo un equipo al frente de la elaboración del libro blanco de las universidades populares, ¿cómo debe ser utilizado el libro blanco para la elaboración de los planes estratégicos y planes de acción en cada una de las universidades populares que existen en el caso de España, pero que al final también tienen una utilidad práctica para muchas partes del mundo? Adelante, apreciado amigo. Muchas gracias, Telemaco. Y bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí en este conversatorio, ¿no?, con los amigos y amigas de las universidades populares, porque somos realmente una familia, ¿no?, que compartimos visiones, principios, valores y sobre todo un enfoque al futuro, ¿no?, de las universidades populares. Hacer una breve reflexión del momento en el que estamos, porque yo creo que es necesario hacer un pequeño ejercicio de decir de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde pueden ir las universidades populares, ¿no? Fijaos, el nacimiento, la historia de las universidades populares viene a coincidir con tres grandes momentos. Uno es el momento que yo llamo el momento analógico en nuestra sociedad analógica. Después, las universidades populares viven en un tiempo donde enfrentan los desafíos de la digitalización y ahora mismo estamos en un tercer momento donde ya estamos saliendo de la digitalización 2.0 y estamos entrando en otro estadio, estamos entrando en la era del metaverso. Entonces, yo creo que las universidades populares, de cara a mirar al futuro, y ese es el ejercicio que hemos hecho desde el libro blanco de las universidades populares, es partir de una reflexión simple, es decir, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Esa pregunta interpela también al pasado. Para definir la identidad de quiénes somos tenemos que asomarnos al pasado, pero preguntarnos también qué queremos ser en el futuro.
Yo creo que esa pregunta ahora es esencial. Y sobre todo la tercera pregunta es ¿qué oferta podemos ser las universidades populares para las personas del siglo XXI? ¿Qué oferta podemos ser para la sociedad? ¿Qué utilidad podemos tener para la sociedad? Porque para mí las universidades populares, su rol histórico lo definiría de forma muy simple, muy concreto. Las universidades populares han sido un instrumento para dar respuesta a las necesidades sociales, para dar respuesta en el siglo XIX a una necesidad de acceso a la cultura y a la educación, en finales del siglo XIX y principios del XX. En el siglo XX han sido un instrumento para la realización ciudadana, pero en el siglo XX han pasado muchas cosas. Han surgido también nuevas ofertas, nuevas organizaciones que han ido compartiendo el nicho que tenían las universidades populares en la formación, en la cultura y demás. Entonces, las universidades populares ahora, y desde el libro blanco, tienen una ocasión de redefinirse, resignificarse para la sociedad y plantear nuevos retos y nuevos desafíos a la ciudadanía, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí tendría las universidades populares, y desde el libro blanco se hace una mirada al tiempo presente, con un enfoque hacia el futuro. O sea, ¿dónde estamos? Fijaos, desde 2008 hasta 2022 han ocurrido 3 grandes crisis. Nosotros, históricamente, las crisis se venían sucediendo cada 40, 50 años, y fijaos, en el plazo de 2008 a 2022, hemos tenido la gran crisis del 2008, la crisis financiera de las hipotecas subprime, que hundieron la economía mundial, que fueron un factor que incrementó la brecha social. De ahí pasamos muy cerca a 2020, la crisis del coronavirus, y pasamos a 2022, en la gran crisis en la que estamos viviendo hoy, la crisis energética, una crisis donde estamos al borde de una tercera guerra mundial. Fijaos si han ocurrido crisis comprimidas en un breve espacio de tiempo. Y esta va a ser la normalidad. Y yo creo que esa flexibilidad que nos indicaba nuestra amiga Monse, esa flexibilidad que tienen las universidades populares para dar respuesta a los desafíos, son la garantía ciudadana de tener una institución que va a estar presente y va a estar ofertando permanentemente esas cuestiones que la sociedad necesita, fundamentalmente en torno a 7 ejes: la educación, la cultura, el feminismo como bandera, la igualdad necesaria entre hombres y mujeres, que las universidades populares son un abanderado de esa causa, la tecnología, el desarrollo de las nuevas competencias para el siglo XXI y también la acción histórica de las universidades populares. Dar respuesta a esos desafíos. ¿En qué forma? Yo creo que desde que las universidades populares abordaron el libro blanco, fijaos la concreción por ir a aspectos muy concretos, no teóricos, ¿no? Las universidades populares están abanderando y liderando la transición energética, ¿no? Con el lanzamiento muy pronto de un programa pionero a nivel nacional para liderar la transición energética, un aspecto fundamental. Están liderando la transición digital, que es otro vector esencial de futuro. En muchas comunidades, como en Extremadura, las universidades populares son la punta de lanza de la digitalización, aquel espacio de encuentro donde la ciudadanía accede, se capacita en el uso de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Ahí está esa utilidad. Un espacio que tenemos que seguir reinventando para la educación, en conexión con el tercer contrato social de la educación, que, como tú sabes, Telémaco, es un ideario que han adoptado también las universidades populares para resignificarse y ser útiles a la sociedad.
antes de dar, yo quisiera dos comentarios. Uno, de todo lo que has mencionado, muy relevante. Estamos en un tiempo de lo que llamamos la disrupción tecnológica, ¿verdad? Con la revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, y acabamos de finalizar una pandemia. Entonces, la revolución tecnológica y los efectos de la pandemia, ¿tú crees que fortalecen el rol, o más bien, o dan más sentido al rol de las universidades populares, o la ponen en riesgo? Me gustaría un comentario específico sobre esos aspectos. Yo creo, mira, la pandemia ha supuesto ha sido un acelerador histórico para los procesos de digitalización. Nos ha puesto en un nuevo paradigma. Y ahí eso plantea un desafío también a las universidades populares, que es reinventarse permanentemente para ser una oferta ciudadana en esos campos. Yo creo que las universidades populares tienen que estar construyendo, ahí hemos estado trabajando en ese proyecto pionero que lidera nuestra amiga Concha y nuestro amigo Cándido, de fortalecimiento de las universidades populares. Ahí hay un espacio, por ejemplo, para el desarrollo del teletrabajo, para el fortalecimiento de la teleeducación, de la telemedicina, y ahí, o sea, tienen un campo para significarse y ser una oferta social las universidades populares, un ámbito en el que ya están trabajando. Todo esto nos ayuda mucho, el foco del libro blanco de las universidades populares que nos traza la hoja de ruta. Tú mismo, bueno, recientemente hemos compartido un programa que lidera la Universidad Popular de Palencia con FEU, del fortalecimiento de las universidades populares. Yo creo que ese vector, eso que tú indicas, Telémaco, de esa significación ahora mismo en esos desafíos tecnológicos y demás que nos ha impuesto esta nueva situación después del coronavirus, son un ámbito específico donde las universidades populares van a reforzar su valor para la sociedad. Muchas gracias. Al final vamos a tener algunas preguntas con comentario abierto, pero la Universidad Popular de Palencia, bueno, en España existen alrededor más o menos de 400 universidades populares, entiendo, ¿verdad? Cada una tiene su valor e importancia, ¿verdad? Sin duda alguna. Sin embargo, a la Universidad Popular de Palencia se le ha asignado el privilegiado rol de ser referente en un proceso de transformación de las universidades populares en España. Entonces yo quisiera pedir que nuestros amigos Cándido y Concha nos comentaran desde dos perspectivas, desde los principales logros y las principales dificultades. Y yo quiero aquí antes decir algo. Muchas veces en educación, y yo creo que en el mundo entero, perdemos la oportunidad de aprender más de las dificultades. Y muchas veces nos enfocamos solamente en los logros. Por supuesto que hay que enfocarse en los logros, hay que resaltar los logros porque esos motivan, pero hay que aprender muchísimo de las dificultades. Y entonces yo quisiera primero decir que nos comentaran en esta larga y fructífera historia de la Universidad de Palencia, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los principales logros y las principales dificultades? Y a partir de eso, ¿qué estrategias? Sabemos que el libro blanco es un referente. ¿Qué estrategias se está planteando la Universidad Popular de Palencia para elevar su impacto? No para tener impacto, porque ya lo tiene, digo, para elevar, ¿verdad? Quiero aclarar eso, elevar su impacto en un mundo que se caracteriza por la incertidumbre, en un mundo que, además de los problemas que ya nuestro amigo Juan Carlos y Concha y Monse han mencionado, pero en general, un mundo caracterizado por la incertidumbre, por los cambios acelerados en el mundo del trabajo, no solamente por ya las enfermedades como el coronavirus, sino incluso la depresión y otro tipo de situaciones que se presentan. Entonces, que nos comentaran logros y dificultades y a partir de eso, qué estrategias visualizan en este momento para poder elevar ese impacto. Adelante. Vaya. Bueno, mucho contenido en esa pregunta y bueno,
A ver, la respuesta es un poco curiosa, pero diría los logros de la Universidad Popular de Palencia. Pues el primero, hacer una universidad popular en Palencia. Porque cuando hacerla en toda su dimensión, ¿no? No construirla, tenerla y ya está, sino porque desde el comienzo, o mejor dicho, cuando comenzamos, pues no lo teníamos muy claro. Sí teníamos muy claro por dónde queríamos ir. Compartíamos con otras organizaciones ese deseo de llegar a las personas que no habían tenido las posibilidades de educarse en centros educativos, valga la redundancia, ¿no? A trabajadores, trabajadoras, a mujeres fundamentalmente que no habían tenido acceso a la cultura. Yo creo que eso, casi todas las universidades populares estábamos por ahí. El gran salto es que, y ahí marcaríamos un poco la diferencia con lo que decía antes Montse, ¿no? Del resto de las universidades oficiales, aunque no podemos meter todas en el mismo saco, e incluso a cada una de ellas a la gente que trabaja en ello, ¿no? Me refiero a poder seguir preguntándonos qué es hoy una universidad popular, ¿no? Y en la comparación con las otras universidades, pues digo también, sé que hay algunas que se preguntan qué papel juegan hoy las universidades en la sociedad y otras no, y continúan con un programa hecho, marcado, curricular, etcétera, pero no todos en el mismo saco. Preguntarnos hoy qué es una universidad popular es enlazar con lo que acaba de decir procesos teóricos e ideas que acaba de decir Juan Carlos, ¿no? Porque Juan Carlos acaba de lanzar todas las preguntas que nos hacemos hoy, ¿no? Y ese reto también es el que hemos intentado empezar a asumir en la Universidad Popular de Palencia, por eso se dice hoy pionera, tal. Bueno, tan pioneros y tan en boceto estamos que a cada minuto nos lo tenemos que preguntar. ¿Por qué han cambiado tantas cosas en estos 38 años, verdad, Concha, que llevamos? Por un lado, no ha cambiado el espíritu, que yo creo que es bueno. No ha cambiado la idea de Universidad Popular estructural muy diferente a otras, a un gran número de universidades populares que nacieron de otra manera, porque también es importante ver nuestro nacimiento, que no sé si es mejor o peor que el de otros. Es peor porque nacimos muy pobres y es mejor porque desde la pobreza nos hemos fortalecido y nos hemos hecho a nosotros mismos. En ese plural entran mucha gente, muchos colectivos, no aquí los dos compañeros que estamos, ¿no? Y 4 más. Entonces, nuestro nacimiento ha sido así y nuestro crecimiento también. Y es el que nos lleva a seguir escuchando a mucha gente, a muchas personas, como a vosotros mismos, ¿no? Como hemos acudido en este caso, en este momento, a personas y a colectivos que entendemos que nos pueden enseñar cosas y mostrarnos un camino por donde ir, el que tenemos que hacer. Y yo creo que por un lado ese es el gran logro, ¿no? Estar en el camino para seguir preguntándonos por dónde tenemos que ir. Hay cosas que nos identifican desde el principio hasta el final, la idea de participación, la idea, pero qué diferente es, ¿no? De hace 30 años a hoy. Pero no el concepto, porque es seguir contando con la gente, seguir contando, seguir teniendo los ojos abiertos a dónde van las necesidades. Y cómo acometerlo, pues es la dificultad. Me acuerdo cuando he hablado con Juan Carlos, ¿no? Que mucha gente se hace estas preguntas. El problema es que no todos se ponen en el camino, y ya no digamos quienes consiguen encarrilar este camino, ¿no? Pero nosotros sí que estamos ahí. Nos sentimos orgullosos de cosas que han cambiado
Yo diría, en el sentido de aprendizaje, pues nos ha costado muchísimo, precisamente por esa pobreza, ¿no? El pasar de ese concepto primero de cultura básica, elemental, atender a las personas, pero no el concepto, porque seguimos en ello, ¿no? Cómo atenderles ahora, pero no desde el campo analógico al campo digital. Y en cuanto a las personas con las que participamos, a las que atendemos, o las que intentamos caminar, pues tenemos que hablar de las mujeres, que lo diga yo, tiene especial relevancia porque Concha lo dice muy a menudo y muy bien, porque ha estado en la lucha del tema de las mujeres, es una gran conocedora de la situación, ¿no? Y yo estoy un poco más como espectador de esta situación y me acuerdo cómo venían las mujeres de hace 35 años un poco asustadas, un poco perplejas, y veo ahora cómo vienen, no voy a decir empoderadas, porque no sé si sería una buena definición y sería una buena plasmación de la realidad, pero creo que sí que vienen como personas reconocidas en su valor y en su importancia, ¿no? ¿Y cómo vienen y cómo venían los hombres? En primer lugar, prácticamente no venían hombres y ahora vienen. Y creo que los hombres vienen con idea, en muchos casos, de aprender, con una gran idea de respeto a los procesos que aquí llevamos a cabo, de aprendizaje tanto intergeneracional como en lo que estamos diciendo, de intercambio de géneros, en este momento donde, además del género masculino y femenino, está el tema trans, etcétera, etcétera, pero vienen con esas ganas de aprendizaje. Y todo ello y de respeto, yo creo. Pero claro, tenemos luego batallas todos los días con pequeñas cosas. Pero por eso decía que me pongo en una posición de lo que yo veo, ¿no? Y veo el trabajo de especialistas, no solo en la UP de Palencia, sino, bueno, pues, la FU, tal, etcétera, ¿no? Veo el trabajo de los profesores y profesoras, de los profesionales, la lucha en muchos campos, etcétera, etcétera, que me dicen que estamos en el buen camino. Y termino, una idea que cogí siempre de la FEU, ¿no? Que era los diferentes directores, y hablo directores porque ahora tenemos directora, pero antes eran directores, la idea de la lucha de las universidades populares de hacernos necesarias y después imprescindibles. Y creo que estamos en lo imprescindible. Nuestra lucha económica y de estructuras y tal ha sido siempre dificilísima, lo sigue siendo. Pero hay una cosa que no tenemos duda, lo creo, ¿no? Lo decíamos ahora hace una semana en la inauguración del curso. A la sociedad, todas las instituciones que estuvieron allí, a las personas que participan. La Universidad Popular de Palencia ya es imprescindible en Palencia. La batalla será para cómo vive esa vida de lo imprescindible y de lo necesario, ¿no? En lo económico, en la búsqueda de recursos y también en la búsqueda de soluciones. Pero ya somos imprescindibles y es el gran logro, porque hemos estado un montón de años diciendo lo mismo el 1 de enero ya no estamos aquí. Bueno, termino. Ojalá sea así y esa es mi visión, un poco parcial, o personal, mejor dicho. Intento que sea global, de ver la realidad, y ahí estamos. Bueno, pues si queréis os cuento un poco mi punto de vista. Buenos días, un placer compartir conversatorio con vosotras, con vosotros. Fijaros, ahora mismo estamos en un aula que ocupamos, además Cándido y yo, ocupamos más aulas, pero esta es una de ellas. Si yo tuviera que decir quién era la Universidad Popular de Palencia hace 37 años, diría que era este aula, pero vacía. ¿Cómo se ha ido llenando? Pues primero con aquella gente entusiasta que venía, como decía Cándido, incluso eran sobre todo mujeres, venían con la libreta en una bolsa para que no supiera nadie dónde iban.
y ahora vienen con su carpeta y dicen voy a la Universidad Popular. Eso ya es muy, muy bonito, ¿no? Luego, cómo se ha ido llenando este espacio, se ha ido llenando con esas experiencias compartidas con otras universidades populares, hemos aprendido mucho y seguimos haciéndolo en los seminarios, en los encuentros. Como decía Cándido, yo formo parte de la Escuela de Feminismo Estatal Paca Aguirre y ahí aprendemos muchísimo y estamos permanentemente ideando y es fantástico. Yo recuerdo que cuando empezamos teníamos un trabajo permanente en grupo, no lo seguimos teniendo por suerte, pero era como muy, muy potente. Incluso el profesorado, una vez a la semana creo, dábamos una clase al resto de los compañeros para que el resto cuestionara cómo lo hacíamos, fijaros. Y luego se nos ocurrían miles de ideas y la gente nos seguía. Así que fijaros cómo está ya el aula, ¿no? Está llena de ideas, de proyectos que hemos desarrollado, de gente que ha crecido junto con nuestro propio crecimiento, de lo bien que nos lo hemos pasado, de los muchísimos retos. Con la Universidad de Valladolid tenemos muy buena relación, deciros, hay grandes profesionales y viene gente en prácticas y bueno, eso también nos permite seguir avanzando. Fijaros, el programa de este año de la Universidad Popular, de las cosas que hacemos, porque esta es una, hay más, no sé si lo veis, es un sobre y detrás luces. Entonces, ¿qué potencial tiene esto, no? Un sobre siempre, bueno, generalmente puede traer buenas noticias, pero también las puede traer malas. En este caso esperamos que sean buenas, que hayan sido buenas. ¿Qué retos y desafíos tenemos ahora mismo en la Universidad Popular de Palencia? Uno muy gordo, pero estamos en ello, que es que los que llevábamos mucho tiempo nos estamos haciendo viejos, si no lo somos ya, y entonces necesitamos un cambio generacional en la gestión, pero yo creo que ya nos lo estamos planteando y eso está muy bien. Por el camino ya hemos perdido a los históricos de la UPE, y bueno, quedamos solo Cándido y yo, la verdad, pero hay otra gente, bueno, pues que lleva también 32 años, 34, y tiene una edad y viene la jubilación. Entonces, ese es un gran reto que tenemos ahí. Luego, yo creo que la Universidad Popular de Palencia y ninguna debe de perder su esencia, lo que nos dio origen. Nosotros trabajamos para el desarrollo de nuestra sociedad y con ella, y eso no se nos debe olvidar. En el libro blanco de Universidades Populares, este proyecto tan bonito que hemos hecho juntos, juntas, hay un amigo mío, Andrés Newman, un gran escritor argentino, que dice que para él la Universidad Popular de Palencia, que es la que conoce, es su familia civil. Fijaros lo que entraña esa idea. Bueno, a mí me parece espectacular. Siguiendo con esa esencia que nos dio origen aquella institución libre de enseñanza que soñaba con un mundo más justo, más feliz y en el que cada ciudadano y ciudadana pudiera tener ese proceso formativo, pues yo creo que debemos vertebrar nuevos modelos de participación o continuar en los que ya tenemos establecidos que supongan un verdadero protagonismo de la gente que vive a nuestro lado, ¿no? Estamos hablando de laboratorios de ciudadanía, laboratorios de autoorganización, bancos del tiempo, son experiencias que ya se están haciendo con unos resultados maravillosos. Tenemos que llegar al público joven, poco a poco también van viniendo a las universidades populares. Tuvimos el reto, como decía Cándido, de llegar al público masculino, y el público masculino ya ha llegado, porque antes casi era un espacio feminizado y ahora ya no. Entonces lo hemos hecho bien. Ahora nos tenemos que plantear pues a la gente joven. También creo que tenemos que seguir ahondando en el desarrollo local. En Palencia, como sigamos así, y me temo que en otros espacios, vamos a tener que poner aquel cartel que los uruguayos tenían como pintada en el periodo de su dictadura, que era el último que apague la luz. Como sigamos así, vamos a tener que poner también esas pintadas. El último que se vaya, que apague la luz, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Obviamente, como lo estamos haciendo ya, trabajando con las instituciones, con las asociaciones, con los colectivos. La UPE está ahí, forma parte de la realidad de la ciudad y creo que tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros mismos para que esta sea una ciudad
viva. Además, en Palencia hay muy buenas ideas, hay una gente muy valiosa en muchísimos campos. Entonces hay que estar ahí. También tenemos que combatir este gran peligro, además del miedo, que me parece terrible. El otro día en Castilla y León recibíamos una alarma en caso de peligro nuclear o no sé qué peligro era. ¿Qué me transmitía a mí esa alarma? Miedo. Y no quiero tener miedo, ni que lo tenga la ciudadanía con la que vivo, porque el miedo nos paraliza. Y sin embargo, no tener miedo nos hace poderosos, poderosas, para combatir lo que deseemos, pero en grupo, ¿no? Debemos combatir ese individualismo también, además del miedo, y el riesgo de ser una academia barata, que eso lo hemos tenido siempre, siempre lo hemos dicho. Yo desde que entré en la UPE hay que combatir el hecho de ser una academia barata, es decir, que la gente no venga solo a aprender una materia concreta, que también, sino que le demos un plus, ¿no? Luego también debemos de empoderar a la ciudadanía para que pueda decir su palabra, como decía Paulo Freire, y que no seamos ni esclavos ni esclavas de la tecnología, porque la tecnología debe estar a nuestro servicio. Tiene mucho potencial, es maravillosa, pero no tiene que esclavizarnos. Y luego, por supuesto, ser piña, seguir siendo piña con los agentes sociales de nuestro entorno para combatir esta gran lacra que afecta a mujeres y niñas del mundo, en Palencia también, que es la desigualdad, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. A mí me da mucha vergüenza que en el mundo todavía haya gente que por el hecho de nacer mujer tenga un índice de peligrosidad. Y eso debe ser muy importante, lo es para nosotras, las universidades populares. Por otro lado, también me parece que debemos seguir trabajando lo que hemos hecho siempre por la justicia social, por el reparto de la riqueza, por el acceso de toda la ciudadanía a la cultura, al saber, porque eso también nos hace poderosos y poderosas. Y eso es lo que opinamos. Muchas gracias. Antes de hacer algunas preguntas, yo quisiera aprovechar también para saludar a nuestra querida y apreciada amiga Mónica Calurano, que es la presidenta de la Federación Española de Universidades Populares, y por supuesto a toda la comunidad de todas las universidades populares de España, pero también a un movimiento de universidades populares extraordinario que nuestro amigo Juan Carlos, nuestro amigo José María Rodríguez, que en paz descanse también, conocemos en Argentina, impulsado en gran medida por un gran académico y rector de una universidad académica, Hugo Yuri. Incluso en Nicaragua hay no se le llama universidad popular, pero una especie de universidad popular que se llama la Universidad en el Campo. También es una especie de modalidad de universidad popular también importante, pero hay muchas experiencias. Pero bueno, yo quiero saludar también ahí. Aquí se han mencionado muchas, todo importante, ¿va? Pero se ha dicho, primero, era una universidad que ha cambiado, pues digamos, en cuanto a la participación de hombres y mujeres y ahora aún más amplio, ¿verdad? Pero tal vez un comentario a amiga Monse, creo que el tema de jóvenes sigue siendo un reto también. Bueno, el reto de género sigue siendo un reto también, ¿va? Ya lo plantea nuestra amiga Concha, ¿va? Hay que seguir mucho más creciendo en eso, también lo decía Cándido. Pero el tema de jóvenes da la impresión todavía, y yo lanzo así la provocación, ¿verdad? De que todavía hace falta aún más la participación de jóvenes en los programas, proyectos y acciones de las universidades populares. Y para hacerlo de esta manera informal, yo también, y aquí lanzaría la pregunta para mi amigo, no pregunta, sino un tema para mi amigo Juan Carlos, pero también puede comentarlo Cándido y Concha. ¿No será que las universidades oficiales requieren popularizarse más? ¿Y no será que las universidades populares requieren combinar aquellos aspectos culturales, de las tradiciones, de las cosmovisiones de la gente, pero también con algunos muy abiertos, muy libres, pero también con algunos programas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema energético? Ya ha planteado nuestro amigo Juan Carlos, que es un desafío que tiene que ver con un reto enorme del cambio climático, inclusive a nivel global, pero también con unas realidades de los hogares y la familia. Para provocar alguna discusión, amiga Monse. No escuchamos.
Monse, se nos parece que algo pasó. Parece ser que ha tenido un bueno, problema. Ahora sí. Se me escucha. Ahora sí. Con respecto, si las personas jóvenes, que son, digamos, también nuestro desafío, son el futuro, ya lo hemos dicho varias veces, vamos haciéndonos mayores y ese relevo tiene que estar ahí. Si no participan, no es por ellos, por su culpa, es porque realmente nuestra oferta seguramente no coincida con lo que les interese. Entonces, ya estamos haciendo grandes proyectos, por ejemplo, uno que está liderando la Federación Española de Universidades Populares, que tiene que ver con la preparación para el desarrollo del talento. Sabemos que los jóvenes y las jóvenes que quizás tienen menos recursos, que suelen ser los que acuden a las universidades populares, tienen verdaderamente menos motivación y menos recursos para atender, para potenciar cuáles son sus talentos. La Federación está liderando ese proyecto, fraguando ese proyecto de formación, en donde vamos a recuperar, apoyado por grandes profesionales y grandes líderes y lideresas, donde vamos a recuperar qué sentido y qué significación tiene potenciar los talentos, los diferentes talentos que tienen las personas jóvenes para que puedan realizar, prototipar proyectos que tengan que ver con su liderazgo personal. Ese proyecto, que entiendo es un proyecto que se va a pilotar en primer lugar en Extremadura, en una residencia de estudiantes que se llama Hernán Cortés, en colaboración con la Diputación de Badajoz y con esta propia federación. Creo que son proyectos que van a liderar el futuro y ese cambio generacional en las universidades populares. Tenemos que hacer actividades que vayan en beneficio de su futuro. Fijaros que se está acuñando una terminología ahora que detestan bastante los jóvenes, y es que ya no es generación millennial ni generación Z, ahora es la generación de cristal. Entonces, ante esa situación de desánimo, de desprecio en parte a lo que pueden hacer las personas jóvenes, creo que nosotros estamos apuntando bien, y es a recuperar su talento, a capacitarles para que se muevan en esas competencias blandas que hemos destacado dentro de ese tercer contrato de la educación, esas competencias que nos permitan, en este mundo tan agitadísimo, nos permitan adaptarnos y florecer en la capacidad de trabajar en equipo, en la capacidad de cooperar, de tener alianzas, en la capacidad de soñar. Tenemos que ser un espacio para que la gente joven pueda soñar con un futuro mejor y pueda ser de una manera cooperativa y de manera intergeneracional también, porque las personas mayores tienen mucho que aportar también a este cambio. Claro. Yo creo, a propósito de lo que decía también Cándido y Concha, del tema del relevo generacional y bien o no, yo digo con experiencia acumulada, ¿verdad? O con juventud acumulada. Yo creo que hay una magia, y yo he tenido el privilegio, he sido un privilegiado poder trabajar en universidades oficiales, incluso he sido rector, y he tenido el privilegio, sobre todo gracias a ustedes, digamos, de poder estar relacionado con las universidades populares. Entonces he visto ambos. Y yo creo que hay una magia entre la experiencia y la juventud. Más que un relevo mecánico, más bien es una magia, una sinergia, donde cada una tiene un extraordinario valor. Por ejemplo, la experiencia, voy a hablar de la Universidad de Palencia, que tiene nuestro amigo Cándido y Concha, es valiosísima, es insustituible. Y si la combinamos con la visión y la magia de los jóvenes, eso da un valor insustituible por nada, ¿verdad? No, yo creo que no solo es un relevo, sino generar esa magia. Y lógicamente, desde el punto de vista no solamente profesional, sino también cultural, que es atractivo para las personas de un poco más de edad y que es atractivo para las personas de menor edad. ¿Cómo logramos esa combinación? Pero bueno, ese es un aspecto. Pero ahora también a nuestro amigo Juan Carlos, y vinculado también a algo que decía Monse, las universidades populares nacieron de la extensión. En las universidades tradicionales, muchas veces, y yo he sido un crítico de eso,
la extensión se ha visto como una actividad extracurricular, como una actividad incluso algunas veces voluntarias, pero no como parte fundamental del currículum y del quehacer de académicos y estudiantes. Yo, en este sentido, que he estado en las universidades oficiales, soy un convencido que debe ser diferente. Entonces, sin perder la esencia de las universidades populares. Pero otra vez, entonces, amigo Juan Carlos, ¿no crees tú que hace falta una mayor popularización de las universidades oficiales o tradicionales, un mayor acercamiento al entorno social y comunitario, y a su vez de las universidades populares, para verlo de la otra perspectiva, combinar esos aspectos meramente culturales, sociales, comunitarios, también con algunos programas de carácter estratégico, con el rigor académico, técnico y científico? Me gustaría un comentario al respecto, apreciado amigo. Sí, yo creo que eso es muy interesante, esa reflexión, sobre todo por la cercanía. La Universidad Popular nos propicia, fijaos, yo lo voy a lanzar aquí, este concepto, un concepto que voy a madurar en las próximas semanas, que es las universidades populares tienen para mí un capital esencial, y es el capital emocional, ¿vale? Fijaos que este concepto pues, no está acuñado como concepto de capital, ¿no? Si nosotros nos retrotraemos al concepto de capital, pues seguramente nos tendríamos que ir a Adam Smith, ¿no? Con su famosa obra de La riqueza de las naciones, donde nos decía que la riqueza de las naciones y de las organizaciones estaba en relación pues, al capital financiero, a los bienes raíces, a las materias primas, a los bienes de producción que tenía una organización, una persona o una nación, ¿no? Ese era el capital, ¿no? Décadas después, muchas décadas después, Peter Drucker nos habla en La sociedad del conocimiento de nuevos conceptos de capital, ¿no? Y empezamos a ver el capital también en otras dimensiones. El capital relacional, el capital intelectual, el capital cliente, que son capitales que tienen las universidades populares. Pero fijaos, yo lanzo aquí ese concepto de capital emocional, ¿eh? O sea, hay, y esto va en relación directa a la cuestión, a la pregunta que tú formulabas, esa reflexión, Telémaco, de que, o sea, las organizaciones, o sea, tanto las universidades académicas como las universidades populares, como cualquier organización, se tiene que plantear en este momento, junto a esas tres preguntas que yo formulaba al principio, es decir, ¿cuál es nuestro capital? ¿Qué capital atesoramos? Porque si yo quiero ofrecer algo a los demás, tengo que saber qué capital tengo, ¿eh? Y el capital no tenemos que asociarlo con conceptos, con esos conceptos del capital de Adam Smith, sino que las universidades populares tienen que verse en sí mismas con un capital que es esencial para activar la sociedad, la economía del siglo XXI, que es el capital emocional. Fijaos, y ese capital emocional, ¿qué es? Las universidades populares generan el espacio para conversar sobre el futuro, para coordinar acciones, para hacer compromisos sociales y para transformar la realidad. Generan ese espacio. Y eso es lo que yo identifico como capital emocional. Y ese capital es crítico, es más importante que el capital financiero. Entonces, ese activo es un activo que las universidades populares pueden compartir con la universidad, generando ese espacio compartido y de sinergia. Mirad, el capital emocional se materializa, se hace presente en las universidades populares porque se generan espacios propicios para cultivar conversaciones ricas de futuro, para hacer compromisos, para generar el estado de ánimo propicio que nos permite hacer cosas en común. Y ese capital lo tiene. Lo que ocurre muchas veces con el capital, sobre todo cuando es invisible, cuando el capital no es la cuenta corriente que una organización tiene depositada en un banco o los títulos de propiedad de tierras que tiene o de fábricas. Sí, este capital muchas veces es invisible para las propias organizaciones.
O sea, las organizaciones somos invisibles, muchas veces desde dentro no vemos nuestros potenciales. Sin embargo, alguien que nos observa desde fuera puede ver mucho más fácil esos capitales y esa identidad. Entonces, las universidades populares tienen que rescatar esos capitales críticos que son una oferta esencial para la ciudadanía del siglo XXI. Y ese espacio, esos espacios que generan, esos espacios emocionales, no los tienen otras organizaciones. Tú lo has podido comprobar, Telémaco, cuando hemos estado con Monse y con Concha, con Cándido, compartiendo con su equipo. O sea, hemos podido estar en una atmósfera emocional especial. Es decir, oye, aquí pasa algo en esta reunión con 30 personas. Aquí hay algo especial. Aquí se concitan compromisos, se concitan visiones de futuro, se generan alianzas, hay una disposición positiva hacia el futuro. Eso es lo que configura nuestros espacios emocionales y eso constituye un capital esencial para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, hacer frente a la soledad, hacer frente a la injusticia, hacer frente a la crisis que tenemos también de salud mental en nuestra sociedad. Y eso es un capital. Y ese capital incluso tenemos que cuantificarlo, porque tenemos que hacerlo visible. No es que eso se traduzca en cuentas corrientes, pero eso es más importante, ¿no? Entonces, yo quiero poner encima de la mesa eso, porque en esa sinergia de espacios emocionales se producen, se generan energías interesantísimas cuando, lo has visto tú en Nicaragua, también Telémaco, cuando compartimos programas desde la universidad con las universidades populares o entidades análogas, ¿no? Entonces, yo dejo eso ahí, dejo ese concepto que el capital emocional es nuestro principal activo en el marco de las universidades populares. Gracias. Voy a dar la palabra a nuestro amigo Cándido y Monse y luego vamos a tener solo un breve tiempo de 30 segundos cada uno, porque como digo, este tema es apasionante y sobre todo importante. Podríamos discutir horas, pero más quedamos como una provocación. Pero sin embargo, imaginémonos qué cosa más emocionante incluso desde el punto de vista del resultado que decía Cándido y Concha, que ya no se concibe Palencia sino Universidad Popular de Palencia. Es extraordinario, qué bueno. Y yo quiero plantear, para dar la palabra a ellos también, en el mundo actual hay cientos de millones de personas en pobreza, extrema pobreza y padeciendo de hambre. Y que tienen un problema emocional y un problema material, porque el material sin el emocional no hay en ese caso. Pero hay otros países que tienen un estándar de vida muy alto y mucha gente no necesariamente tiene problema de hambre, pero tiene problemas de depresión. Hay un problema emocional crítico en amplísimos sectores de la sociedad. Y la tecnología también nos puede, que es una gran oportunidad, nos puede ayudar a potenciar o nos puede deshumanizar también eso que las universidades populares han hecho, esa cercanía con los sentimientos, con las tradiciones, con las emociones y también con las necesidades materiales. Pero bueno, tomando todo esto, amigo Cándido y Concha, y luego tendremos un pequeño ronda de comentarios de cierre. Está sin audio. ¿Aló? Pues a mí me parece que es verdad que en el mundo actual, en los países más ricos del mundo, el gran elemento es la depresión y la soledad. Y yo creo que las universidades populares sí somos una respuesta para la salud comunitaria. Y me parece que tenemos un plus con ese activo que decía tan bonito
Juan Carlos, el activo emocional, sí que podemos propiciar que la gente tenga un proyecto de vida, que trabaje con otras personas para salir de esa situación. De hecho, en Palencia, por ejemplo, muchas veces a la gente, cuando tiene ese cuadro de soledad, depresión, tristeza, los propios personas especialistas en salud les invitan a que vengan a la Universidad Popular. Y bueno, pues sí que somos un elemento importante. Hay que tratar de que las personas tengan un proyecto de vida interesante para hacer en grupo. Bueno, yo creo que voy a cerrar un poco esto muy brevemente. Mira, tenemos un marcapáginas por aquí también, de una asociación regional, precisamente, en la que trabajamos con los participantes, y las participantes fundamentalmente, de otras provincias de nuestra región. Y tenemos aquí una frase de uno de nuestros líderes, cuando empezamos, miembros de círculos de cultura popular, y que era con los que decíamos, bueno, ¿qué hay que hacer con todo esto? Y nosotros cogimos el camino de la Universidad Popular, pero muy hermanado con esto. Y dice, hay que dar validez a la palabra y rienda al corcel de la ternura. Dar valor a la palabra es que las palabras sean verdaderas en este momento de posverdad, de falsedad, de falsas noticias, de dudosas certezas, ¿no? El cumplir con la palabra es seguir siendo fieles a lo que uno piensa, y ahora mismo estábamos esta semana pasada con la cumbre del clima, y el mayor problema no ha sido que se hayan dicho palabras adecuadas a lo largo de estos 30 años, si empezaron las organizaciones a formarse a nivel global desde el 92 hasta hoy, sino que esas palabras que se han firmado, que eran muy bonitas, no se han cumplido. Entonces, si no se cumple con la palabra, con lo que se piensa, mal vamos. Nosotros tenemos que cumplir con la palabra. Y en segundo lugar, dar rienda, ¿no?, a la ternura, pues es lo que acabáis de decir, ¿no?, a la otra palabra que acabáis de comentar tanto Juan Carlos. Al capital emocional. Emocional, ¿no?, a las emociones, como habéis dicho, a la empatía y demás, pues es nuestro camino también, ¿no? Estas dos cosas que resumen lo que hemos hecho, lo que hacemos, y yo creo que lo que queremos hacer, dándolo todo ese contenido que todos los días trabajamos. Muchas gracias. Bueno, voy a dar un tiempo a Juan Carlos y a Monse para que ya hagamos el cierre. Por favor, Juan Carlos. Sonido, Juan. Ya. Ya. Brevemente, resumir un poco lo dicho, ¿no? Creo que el ejercicio que convoca en este momento a las organizaciones es saber qué oferta pueden ser para los demás, qué oferta pueden ser para la sociedad. Esa reflexión tiene que venir acompañada de la acción. Tenemos que saber el nicho que tenemos que saber el capital que tenemos para ofrecerlo a los demás. Porque ahí es el espacio donde se genera la riqueza. Y me quedo con eso. O sea, el capital principal que tienen las universidades populares es el capital emocional. Y el capital emocional no solamente interpela al concepto que tenemos, que nos viene rápidamente a la cabeza, de las emociones básicas. No, va más allá. Es la creación del espacio emocional expansivo, que son las universidades populares, donde las conversaciones crecen y se convierten en compromisos. Ese es el espacio emocional al que me refiero. Las universidades populares, cuando tú entras en una universidad popular y generas conversación, no hay actores que arruinan esas conversaciones. Cuando estamos conversando en muchos contextos institucionales, organizacionales, permanentemente hay tics que están funcionando que arruinan las conversaciones. No, eso ya es así, eso ya lo sabía.
el mundo es así, por mucho que te esfuerces no vas a conseguir nada, la cosa está mal e irá peor. Esa es la manifestación de un capital emocional débil en algunas organizaciones. Las universidades populares hacen expansivas las conversaciones. Y a ese es el capital que me refiero. Si sabemos cultivar eso, sabremos el nicho tan importante que tenemos en el mundo y la diferencia que tenemos con respecto a otras organizaciones para crecer. Porque las claves del mundo de hoy está en descubrir en qué somos buenos y podemos llegar a ser excelentes constituyéndonos en una oferta para los demás. Gracias, apreciado amigo. Amiga Monse. Tengo que suscribir totalmente las palabras de nuestro amigo y compañero Juan Carlos, donde está, digamos, nuestra gran fortaleza en ese capital emocional. Yo diría que las universidades populares somos un yacimiento, un yacimiento para cumplir nuestros sueños personales y nuestros sueños profesionales, educativos, culturales. Es un espacio rico en experiencias, en relaciones y en posibilidades de liderazgo. Creo que es muy importante que abordemos el futuro liderando teorías, pero también prácticas sociales coparticipadas y que conecten directamente con lo que a cada ser humano necesita y le interesa. Así que brindar a toda la gente que nos escucha que hagan el favor de pasar alguna vez por una universidad popular, que se van a sentir maravillosamente bien. Muchas gracias, amigo de Telemaco y compañeros. Gracias. Compañeras. Un aspecto fundamental, yo creo que las universidades populares son el espacio ideal para combinar lo que llamamos ciencia y saberes. Hay personas que pueden no tener un grado académico o tener muchos, pero más allá de la formación académica, tienen un enorme conocimiento, una enorme sabiduría de la vida. Y hay muchos saberes. Y entonces la combinación de ciencia, saberes, como clave para la construcción de la felicidad, aunque sea como una utopía, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que aquí ha dicho nuestro amigo Juan Carlos, tomando en cuenta el capital emocional, que tanto hace falta en cualquier escenario. Al final, para poder construir felicidad no se puede hacer solamente con capital material, si no se toma en cuenta el capital emocional, si no se desarrolla, se cultiva el capital emocional. Totalmente de acuerdo. Yo creo que para cerrar este breve, realmente, como digo, un tema que puede dar para mucho, yo quiero reiterar el reconocimiento, por supuesto, a la Federación Española de Universidades Populares, a todas y cada una de las universidades populares, al personal que ha estado allá, con más o menos experiencia, pero con elevado compromiso unas y otras, ¿verdad? Y además a los esfuerzos que hay en el mundo y decir, efectivamente, hoy más que nunca hay que, aquí retomo nuevamente lo que decía y lo dice en el libro blanco, creo, nuestra amiga Rutilia Calderón, pasar de que popular sea adjetivo a ser sustantivo. Desde las universidades populares, pero popularizando más y acercando más en esa lógica de retroalimentación que mencionaba nuestra amiga Montserrat, de las universidades oficiales o académicas con las universidades populares. Creo que esa combinación, que también es lógico con lo que decimos Kairos, uniendo los vigores dispersos con unidad en la diversidad. Una no sustituye a la otra, se complementan y generan sinergia. ¿Para qué? Para bienestar de la sociedad, para potenciar los saberes y potenciar la ciencia y la tecnología en función del desarrollo humano integral, y eso incluye todos los aspectos. Entonces, yo quiero decir que es un enorme reto. Y si esto comenzó en un contexto, hay un gran aprendizaje y ahora hay nuevos desafíos, hay nuevas dificultades, pero hay nuevas oportunidades. Y cierro con lo que también decía nuestro amigo, hay quien lo ven esto de una perspectiva pesimista, como lo decía nuestro amigo Juan Carlos, pero a mí me encanta, y lo digo siempre, lo que decía Madre Teresa de Calcuta. Podemos pensar que lo que hacemos es una gota de agua en el océano, pero el océano sería diferente sin esa gota de agua. Pero yo sé que no es una gota de agua,
son torrenciales de ideas, de proyectos, de iniciativas, de arte, cultura y saberes que hay en las universidades populares y un gran trabajo. Así que, una vez más, apreciada amiga Montserrat, muchas gracias y felicitaciones por tu extraordinario trabajo y liderazgo. Apreciado amigo Juan Carlos también, gracias y reconocimiento y felicitaciones. Y nuestro amigo Juan Carlos dice que en varios días, conociendo esa capacidad fabulosa que tiene, yo creo que va a ser más pronto de lo que creemos, que ya va a estar elaborando sobre el tema del capital emocional, ¿verdad? Y por supuesto, nuestro amigo Cándido y a nuestra amiga Concha y a todo ese equipo, felicitarles también, porque ustedes, como todos, dejaremos de estar un momento, pero el legado del trabajo va a quedar ahí, al extremo que, como dicen, ya Palencia, sin la Universidad Popular de Palencia no se concibe, y que más que ahora es referencia también para todo el trabajo que las universidades populares de España y con su proyección internacional van a hacer, teniendo como guía el libro blanco de las universidades populares. Una vez más, felicitaciones, y el trabajo por las universidades populares y el trabajo con las universidades populares es el trabajo por el bienestar, por la felicidad y por esa nueva sociedad que todos queremos. Muchas gracias. Un abrazo.